Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. El tema general de estas enseñanzas son las cartas paulinas. Estamos estudiando las cartas escritas por el apóstol Pablo y que las tenemos en el Nuevo Testamento. Ya estudiamos la carta a los romanos, extraordinaria carta. Considero que todo cristiano sí o sí tiene no solo que leer, sino que estudiar la carta a los romanos, ya que allí se condensa lo que es el evangelio. Y ahora estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya estamos en la recta final de esta carta. Para hoy estudiaremos el capítulo 15 de esta carta. Si el tiempo nos da, daremos un pincelazo a lo más trascendental del capítulo 16 para cerrar así el estudio de la primera carta, y nos vamos proyectando a estudiar la segunda carta a los Corintios. Este es un estudio, amados hermanos, no sé para usted, para mí lo es apasionante, porque yo amo la palabra del Señor, y estudiar las cartas del Nuevo Testamento nos introduce, nos abre la ventana no solo a cómo vivía y cómo se comportaba la iglesia primitiva, sino que las cartas realmente son nuestro código doctrinal y que revelan la conducta, revelan la esencia, revelan la doctrina fundamental que rige nuestra fe. Así que estudiar las cartas nos sumergen, nos llevan a esa vida de conocimiento, no un conocimiento que se quede solo en el intelecto, sino que nos lleva a una experiencia de lo que realmente es la vida cristiana. Tengo que decirles que con mucha preocupación yo veo a diario que gran parte del sector cristiano, por lo general, muchas personas suelen llamarse cristianas o evangélicas. Y lo que miro con preocupación es que en algunos casos esas personas no tienen ni la menor idea de lo que es el evangelio. Uno se puede encontrar sorpresivamente con personas que a lo mejor aprendieron ciertos estilos, ciertas formas cristianas. Se puede aprender a orar, se puede aprender a vestir de determinada manera, pero no entender lo que realmente es el evangelio, no comprender lo que realmente es ser cristiano y lo que es el evangelio. Pues bien, el estudio de estas cartas nos sumergen a la esencia de lo que es el evangelio, nos conectan con la raíz del cristianismo, con lo que realmente debe ser el pilar de nuestra fe. Esto nos guarda, nos priva de que, nos evita más bien que nosotros podamos llegar a comportamientos sectarios, que nosotros podamos desarrollar una fe falsa o que tengamos un evangelio distorsionado. Por eso es saludable estudiar las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y estamos haciendo esto. ¿Cuántos se gozan de poder estudiar la palabra del Señor? Y acompáñenme al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Este capítulo es bastante extenso. El tema general que trata el capítulo es la doctrina de la resurrección. Nos enfocaremos en ella. Naturalmente a medida que vamos avanzando en la lectura bíblica, estaremos considerando algunos versículos, pero realmente trataré de centrarme en el tema del capítulo, que es la resurrección. Por favor, capítulo 15 de Primera a los Corintios. Considero que se sintetiza el pensamiento paulino en esta carta en los versículos que voy a leer a continuación. Acompáñenme a el versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Lo tienen? En voz alta lean conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En voz alta, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén.
Padre, gracias por tu palabra. Te pido que nos bendigas a través del estudio de la misma. Ruego que me des tu gracia, la sabiduría que viene de lo alto, y que me permitas compartir tu palabra primero, Señor, apegado a la misma, con fidelidad a las Escrituras, pero con sencillez, con la suficiente sencillez y además claridad que todos mis hermanos puedan entender. Y no solo entender, sino que este estudio de tu palabra pueda marcarnos para siempre y que pueda fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios eterno. Amén y amén. Siéntense, por favor, tengan la bondad. Recuérdenme cuál es el tema central que trata este capítulo. Ok. Cuando hablamos de la doctrina de la resurrección, dentro de ese concepto doctrinal de resurrección, que naturalmente inicia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que abarca también la resurrección de los muertos, ahí hay una parte en la que quiero, antes de entrar a desarrollar el tema, que pensemos un momento y que podamos confrontar nuestras creencias con respecto a este punto doctrinal. ¿Creemos nosotros en la resurrección? ¿Somos realmente, plenamente conscientes sobre a qué se refiere la Biblia con resurrección de los muertos? ¿Somos conscientes que es literal? Es decir, que la vida no se acaba con la muerte y que los que ayer murieron y los que mueran antes del arrebatamiento de la iglesia, ellos van a resucitar. Por supuesto, los que han muerto en Cristo, ellos van a resucitar, y que van a resucitar en el cuerpo con el que murieron, diferente naturalmente, pero con el mismo cuerpo transformado, van a resucitar. ¿Somos nosotros realmente conscientes de esa doctrina bíblica? A ver, no diría yo o no preguntaría que si la entendemos, vamos a tratar de hacerlo hoy, pero por lo menos sí creemos en esa doctrina. Somos conscientes que nuestros familiares que murieron en Cristo van a resucitar, no de una forma espiritual, van a resucitar literalmente, que sus tumbas van a quedar vacías y ellos van a resucitar. Me alegro por el amén tan decidido que me dan muchos de ustedes, pero entiendo también que para otros este puede ser un tema no fácil de digerir. Es decir, el materialismo, los conceptos filosóficos en los que el mundo moderno se desarrolla, se cierra a la posibilidad de creer en doctrinas como esta, por ejemplo, la de la resurrección de los muertos. Esta es una doctrina que fue atacada en tiempos del Señor Jesús, fue atacada en tiempos de los apóstoles y es atacada, por supuesto, hoy en día. El apóstol Pablo en este capítulo 15 trata este problema. Recuerde que durante todo el capítulo 15, durante toda la primera carta a los Corintios, el apóstol ha estado tratando problemáticas que surgen en la iglesia. Hemos enumerado 10, de la cual estamos finalizando con este tema. Y aquí ahora trata un tema no menor de la resurrección, ya que hay muchos creyentes en la iglesia de Corinto, lo había en general en todo en la época en la que los apóstoles desarrollan el ministerio, que no creían en la resurrección. El pensamiento estaba dividido en varias formas. Estaban por un lado un grupo, los saduceos, por ejemplo, que definitivamente no creían en la resurrección. Estaban esa cultura filosófica, esa mezcla greco-romana que consideraba que el cuerpo terminaba de alguna forma siendo una especie de cárcel para el alma
y que una vez que la persona moría, el alma era liberada para alcanzar una especie de perfección, por lo que esta corriente filosófica sostenía que en ninguna forma iba a resucitar la persona para entrar al mismo cuerpo. Así que no se creía en la resurrección de esa manera. Y de esa forma iban a haber diferentes formas de pensar que no atacaban la resurrección. Cualquier cantidad de pensamientos al respecto. El punto es que quien no cree en la resurrección de los muertos, tampoco cree en la resurrección de Cristo. Es decir, negar la resurrección de los muertos de manera implícita es negar también la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo que la doctrina de la resurrección está muy ligada. Cristo, las primicias, ya no vamos a detener a hablar de eso, y luego los que son de Cristo en su venida. Si la resurrección no existe, significa que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, pare de contar. Nada de esto tiene sentido. En esa dirección va el apóstol Pablo. Luego el apóstol en el mismo capítulo va a explicar, va a responder preguntas tales como ¿cómo será esa resurrección? Segundo, ¿qué cuerpo tendrán o se obtendrá en esa resurrección? Así que el apóstol va a hacer una exposición, considero, muy completa de este tema de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. La doctrina de la resurrección tiene dos naturalezas, porque va a haber resurrección para vida, para salvación, o más bien la resurrección de los salvados que van a disfrutar de las bendiciones eternas, pero habrá una segunda resurrección, que es resurrección para muerte, la resurrección de los que se perdieron para condenación eterna. Así que todos estos temas estoy tratando de dibujar el bosquejo más o menos de lo que vamos a tratar esta noche. Espero en Dios que el tiempo nos permita abordar todos estos temas. En cualquier caso, la resurrección es un tema interesante. Si alguno de ustedes tenía algunas dudas al respecto, espero en Dios que esta noche esas dudas sean disipadas, ya que estamos hablando de una doctrina fundamental. O sea, no estamos hablando de una doctrina general o no estamos hablando de un concepto que no trae salvación, que no afecta para nuestra salvación. Esta sí. O sea, el no creer esta doctrina, como el apóstol lo desarrolla en la carta, indica que nosotros estamos perdidos. El que no cree en la resurrección de Cristo está perdido. Por definición no es cristiano. O sea, no se puede ser cristiano y no creer en la resurrección de Cristo. Se puede no creer en la resurrección de Cristo. Lo que no se puede es decir que se es cristiano pero no se cree en la resurrección de Cristo. Eso no se puede hacer. Quiero que por favor levante sus manos, grite un gloria a Dios, grite un aleluya. Trataré de dejar algunos minutos al finalizar la enseñanza para preguntas y respuestas. Los hermanos que desde casa estarán viendo la enseñanza, les agradezco. Si tienen alguna pregunta que no desarrollamos, algún cabito suelto que tal vez dejen el desarrollo de la enseñanza, nos formulen la pregunta y nuestro equipo de Visión Triunfante me harán llegar las preguntas al final de la enseñanza. Ok. Cuando miramos el capítulo 15, el apóstol Pablo utiliza los primeros versículos, por lo menos hasta el versículo 11, para mostrar la evidencia de la resurrección. La evidencia de la resurrección pasa por la naturaleza del evangelio y por los testigos oculares que evidenciaron la evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Repito, voy a pasar rápido, me detendré en algunos detalles que de alguna forma conectan con el tema central de lo que es la resurrección, otros temas porque la carta es muy amplia y realmente se abren cualquier cantidad de ventanas al estudiar la carta, pero voy a tratar de mantener el tema central, que es la resurrección. El versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice así: además os declaro, hermanos,
y quiero que subraye esta palabra en su Biblia, el evangelio que os he predicado. El evangelio que os he predicado. Ya entienden ustedes cuando estudiamos la carta a los romanos que en el vocabulario de Pablo el término evangelio es muy amplio. El término evangelio en el vocabulario de Pablo indica las doctrinas fundamentales que se desprenden de la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La revelación de estos hechos históricos y las doctrinas que se desprenden de ellos conforman el evangelio. Por lo que la resurrección juega un papel cardinal del evangelio. De manera que cuando Pablo piensa en el evangelio, Pablo está pensando en todas las doctrinas que se desprenden del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, por lo tanto, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis. Perseveráis. Esto le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Le está diciendo, recuerden que a ustedes yo les prediqué el evangelio. Fui yo el que les prediqué a ustedes el evangelio. El verso 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, el apóstol llama la atención de ellos y les dice, si ustedes este evangelio que les prediqué lo retienen y lo creen, son salvos. Si no, ustedes creyeron en vano. Y si creyeron en vano significa que el objeto de la fe, que era Cristo, para ustedes murió y se quedó en la tumba, y por lo tanto su fe es vana. A ver, ¿quién salva al pecador? ¿La fe o Cristo? ¿Quién salva, la fe o Cristo? Quien salva es Cristo. El Salvador es Cristo. Pero el medio de salvación es la fe. Ahora, si el objeto de mi fe, que es Cristo, yo no creo en su deidad, lo que significa no creer en su resurrección, mi fe es vana. O sea, no importa cuánta fe crea tener, si el objeto de mi fe no es Dios, yo estoy perdido. Por lo que el apóstol Pablo está diciéndoles, si ustedes creen en el evangelio, recuerden, evangelio es las doctrinas que se desprenden de la revelación con respecto a encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si creen en ese evangelio, creen en ese Cristo que murió pero resucitó, se mantienen en ese evangelio, son salvos. Si no, su fe es en vano. Ok, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo? Subráyame esa palabra, Cristo murió. Aquí el apóstol Pablo está simplificando, resumiendo el evangelio. Primero, Cristo murió, pero ojo, para Cristo morir tuvo que humanarse. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Levanten la mano los que creen que Jesucristo es Dios. Yo les pregunto, ¿el que murió aquí es Dios o no es Dios? Aquí dice que Cristo murió. ¿Quien murió aquí es Dios o no es Dios? Semejante problema, ¿cierto? Jesucristo es Dios. Claro que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo no dejó de ser Dios ni un solo segundo. Pero Dios no puede morir.
porque si muere no es Dios. Y aquí, esto lo estudiamos cuando estudiamos la carta a los Romanos, este concepto teológico de la unión hipostática de Cristo. Es decir, que en la persona, no hay dos personas, hay una sola persona. En la persona de Jesucristo convergen dos naturalezas, la divina y la humana. Por lo que debemos hablar de Jesucristo como el hombre, o Dios hombre, no Dios y hombre, Dios hombre. Pero es esta unión hipostática de Cristo la que nos permite entender cómo cosas que el Señor no podría hacer en su naturaleza de Dios, las pudo desarrollar en su naturaleza humana. Por eso, Emmanuel, Dios con nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria del unigénito, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne, se humanó el verbo eterno de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. El concepto de la muerte de Jesús implica la humanidad de Él. Se encarnó, se despojó de su trono de gloria, se vació, la kenosis, se vació a sí mismo. Él voluntariamente se despojó de la forma, no de la esencia. Él siguió siendo Dios, pero dejó la forma de Dios y tomó la forma de hombre. Hermano, eso es hermoso. Lo que Jesús hizo fue que renunció a la forma. Ojo, la forma. Él siguió siendo Dios, pero se despojó de la forma de Dios y tomó la forma de hombre para identificarse así con el hombre caído y poder morir por sus pecados. De otra manera, Él no podía morir. La humanidad estaba, y ya aquí me estoy quedando en un tema que no es la resurrección, pero permítanme y les recuerdo este detalle. La humanidad estaba en un severo problema. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la humanidad está esclavizada en el pecado. Pero para que la humanidad pudiera ser redimida, alguien tenía que morir por ellos. Pero ese alguien no podía ser pecador. Un pecador no puede morir por otro pecador. El cordero que se llevaba ante el sacerdote y que se sacrificaba para perdonar los pecados tenía que ser perfecto. Era un cordero perfecto, sin defecto. El que iba a derramar su sangre por la humanidad, esa sangre tenía que ser pura, santa. Primero, que tenía que ser sangre de hombre, porque un ángel no puede morir por un hombre. Si pecó el hombre tiene que morir. Pero el único perfecto es Dios. Así que si Jesucristo va a redimir a la humanidad, lo tiene que hacer como Dios. Pero Él no puede morir como Dios, porque Dios no puede morir. Así que por eso se humana, toma un cuerpo, se reviste de humanidad. Dios se reviste de humanidad. Ese es el concepto claro. Dios se reviste de humanidad. Es decir, yo me coloco este traje, pero este traje no me define a mí. Ya yo soy una persona por esencia. Lo que hice fue colocarme, me revestí. ¿Sí me hago entender? Eso hace el Señor, se reviste de humanidad, toma la forma de hombre y por eso Él puede morir. Así que por eso su sacrificio es un sacrificio perfecto, porque Dios hombre está en la cruz del Calvario muriendo por la humanidad. A su nombre sea toda la gloria. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de allí se desprende otro tema que, como no es el tema, no lo voy a tratar,
pero la importancia de la concepción virginal del Señor. Es decir, el que en el nacimiento de Jesús no hubo intervención de hombre, sino que María queda embarazada sin tener relaciones sexuales con José, garantiza que evidentemente la naturaleza de Jesús es sin pecado, sin defecto, y que por supuesto su sacrificio es un sacrificio vicario. De no ser así, no podría ser un sacrificio vicario, pero ese es otro tema. Volvemos al capítulo 15, versículo 3. Verso 4 ahora dice: en el verso 3 le pedí que subrayara la palabra Cristo murió. En el verso 4 subraya la palabra fue sepultado. Y luego subraya la palabra y que resucitó al tercer día. Así que la evidencia que está mostrando Pablo, que evidentemente Jesús resucitó, primero el evangelio. Es decir, la esencia del evangelio se soporta en la encarnación, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol muestra otra evidencia y el verso 5 dice: y que apareció a ¿quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire este detalle: de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La evidencia que está mostrando Pablo es contundente. Esta evidencia para la iglesia de Corinto era oportuna. El apóstol está diciendo nada más y nada menos: aproximadamente 500 personas después de los apóstoles vieron a Jesús resucitado, lo vieron. Y muchos de esos todavía viven. Es decir, si quieren, vayan a la casa de fulano y ese fulano les va a decir: sí, evidentemente yo vi al Señor resucitado. Alguien podrá decir: bueno, pastor, pero eso no es garantía. Cualquiera puede decir que vio a Jesús resucitado. Ok, pero ubiquémonos en el contexto histórico en el que se desarrolla la carta. Decir que es cristiano en las persecuciones ya era razón para muerte o encarcelamiento. Pero atestiguar que sí, Jesucristo había resucitado y yo lo vi, era desafiar al imperio de Roma. Y recuerden los detalles de la muerte del Señor, de cómo intentaron sobornar a los soldados que vieron a Jesús resucitar, pero los callaron y trataron de tapar esa evidencia. No la pudieron tapar porque más de 500 personas vieron. Ahora, los cristianos estaban dispuestos a morir al testificar: sí, yo vi a Jesús resucitar. Hermanos, nadie está dispuesto a morir por una mentira. Nadie muere por una mentira. Nadie. O sea, las personas pueden mantener una mentira hasta que su integridad física esté en riesgo. En el momento que le apunten con un arma o le amenacen, quien sostiene una mentira la suelta. Solo alguien que cree en lo que dice, ya sea que, por ejemplo, un soldado a la guerra muere por la causa, porque él cree en esa causa de la guerra y es capaz de morir por esa causa, pero él cree en eso. Nadie muere por algo que no cree. Mi punto es, cuando Pablo dice: miren, 500 personas vieron al Señor y de eso algunos viven, vayan y pregúntenle. Ellos, a menos que estén realmente seguros de yo vi al Señor cuando resucitó, yo lo vi resucitado, no estarían dispuestos a ser testigos del Señor. Así que la evidencia es contundente. La evidencia es: miren, el Señor sí resucitó y aquí están las evidencias. Estas personas que aún viven y que vieron al Señor. ¿Cuántos aplauden al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice el apóstol Pablo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Y utiliza Pablo esta expresión: como a un abortivo me apareció a mí. Así que el apóstol está diciendo las evidencias
de Jesús resucitó. O sea, Jesús sí resucitó. Y le está hablando a la iglesia de Corinto, y ustedes tienen la evidencia de tal forma que pueden consultarla por ustedes mismos. No solo tienen el evangelio que les he predicado, sino las personas que vieron a Jesús resucitado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Qué lindo, ¿verdad? Saber que nuestra fe es una fe sólida. No es una fe basada en supersticiones ni en suposiciones. Que nuestro Cristo murió, pero resucitó. Que nuestro Cristo no se quedó en la tumba. Que nuestro Cristo está vivo. A su nombre sea toda la gloria. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El calificativo que se autoinfringe el apóstol Pablo de abortivo puede tener diferentes razones. Algunos consideran que abortivo era la manera como le llamaban algunos que le consideraban a él como falso apóstol, por el hecho de que él no vio al Señor, no estuvo con los demás discípulos, y que era un término despectivo para él. Hay otras formas de cómo entender esto. Yo pienso que abortivo significa que dos cosas, dos posibles interpretaciones correctas de esta palabra en boca del apóstol Pablo. Primero, que él fue engendrado, fue salvado fuera de tiempo, en el sentido que no estuvo con los discípulos, no anduvo con el Señor, pero que aún así el Señor se le apareció a él y lo llamó al ministerio, lo envió a ser el apóstol a los gentiles. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Otros consideran que evidentemente, dado que él era un perseguidor de la iglesia, como él lo dice, yo no era digno de estar aquí, yo asolaba, perseguía a la iglesia, y estoy aquí como un abortivo, como alguien que tal vez no debió estar, pero está. El Señor me trajo y por eso estoy aquí. En cualquier caso, no se trata de una falsa humildad del apóstol Pablo. Él realmente se sentía como el más pequeño de todos los apóstoles. La inspiración divina garantiza que el apóstol Pablo está diciendo estas palabras de corazón. Él enseña que nosotros debemos sentirnos inferiores a los demás, que debemos ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Por supuesto, esta filosofía, este pensamiento de vida choca con el del mundo. En el mundo aprendes a siéntete importante, valórate tú eres más grande, tú eres cabeza, no eres cola, y le llenan a la gente la mentalidad de tú eres superior a los demás. El pensamiento cristiano es opuesto a ese. El pensamiento cristiano es: considera a los demás como superiores a ti mismo. Sírvele a ellos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En los versículos que siguen, el apóstol Pablo va a desarrollar la razón del evangelio que ha predicado. Y que no importa que él haya hecho más o haya hecho menos, lo cierto es que cuando se predica que Jesucristo resucitó de entre los muertos, se está predicando el verdadero evangelio. Observe el versículo 12: porque si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aquí vienen las consecuencias de si en realidad Jesucristo no hubiera resucitado. Dice el apóstol: miren, si Cristo no resucitó, primero, vana es nuestra predicación. Nuestra predicación no tiene sentido. No tiene razón que nos paremos a predicar que Cristo cambia, transforma. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, es sin fruto. Pero ¿qué otra cosa es vana? Nuestra fe también sería vana, sin fruto, estéril. No habría razón para nuestra fe. Sería una fe sin fundamento.
si Cristo no resucitó? Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, si fuera verdad que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que habrían consecuencias terribles si Cristo no hubiera resucitado. El punto del apóstol Pablo es inconcebible que un cristiano no crea en la resurrección de Cristo. Allá en Romanos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera que la garantía de nuestra justificación, en lo que se soporta nuestra redención, la justificación por fe, está en la resurrección del Señor Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra vida cristiana. Si en algún momento el diablo sucio y asqueroso, y que el Señor lo reprenda, haya intentado meterte en tu mente la semilla de la duda con respecto a ¿y qué tal si Jesús no resucitó? ¿Y qué tal? A ver, en este momento los grandes pensadores, salvo los ateos resentidos, etcétera, pero los grandes pensadores o los pensadores objetivos, sean cristianos o no cristianos, las mentes brillantes, en este momento, en este siglo XXI, no se cuestiona la historicidad de Jesucristo. Es decir, la humanidad hoy y los grandes pensadores reconocen que sí, que hubo un hombre que se llamó Jesús, que fue un judío que nació en Judea y que es el Jesús de los cristianos. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es si ese hombre realmente es Dios o no es Dios. O sea, sobre que Jesús sí nació, eso lo aceptan las mentes brillantes, los pensadores, sean creyentes o no. Es decir, la gente dice, yo no tengo ningún problema, hay suficiente evidencia para aceptar que sí, hubo un hombre que nació llamado Jesús, él, un judío, caminó, enseñó, fue un gran maestro, fue un gran pensador. Lo que algunos no aceptan es, lo que no te puede aceptar es que ese Jesús sea Dios, es que haya resucitado. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los demás. Es decir, lo que nos hace cristianos de verdad es que creemos en Jesús, pero creemos que Jesucristo es Dios. Y Él es Dios porque se humanó, murió, pero resucitó. Él está vivo, la tumba está vacía y Jesucristo está vivo. A su nombre sea la gloria. No puede ni debe existir en el corazón o en la mente de ningún cristiano la más mínima duda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol ha mencionado las evidencias. Primero, el evangelio se soporta en la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. Segundo, hay testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Tercero, habrían consecuencias terribles si realmente el Señor no hubiese resucitado. ¿Cuáles son? Bueno, que nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana, seríamos testigos mentirosos del Señor y por lo tanto, como lo va a decir más adelante, estaríamos perdidos porque estaríamos en pecados todavía. No habríamos sido justificados por la fe. Levante su mano y dele gloria y honra al Señor. Ahora quiero que saltemos y entremos ya en materia, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aquí ya el apóstol, luego que ha mostrado las evidencias, el apóstol lo declara como una verdad absoluta. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
Y de esta verdad se desprende la doctrina de la resurrección. No podríamos desarrollar la doctrina de la resurrección a menos que lleguemos a esta verdad absoluta. Amén. Y la verdad es, Cristo resucitó de los muertos. Ok, si Cristo resucitó de los muertos, primero, primicias de los que durmieron es hecho. Ese Jesús es primicia. Primicias. Primicias quiere decir que Él es el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Luego, el concepto de primicia, para que lo entendamos mejor, acompáñame por favor. Vamos a Levítico, acompáñame a Levítico capítulo 23. Levítico 23, por favor. Y observe el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra de Canaán, cuando ustedes ya estén allí en la tierra de Canaán, y ceguéis sus mies, es decir, que recojan ya el fruto de lo que sembraron. Ya ustedes entraron en la tierra, sembraron, cultivaron la tierra, y ustedes van a cegar ya sus cultivos. Traeréis al sacerdote. ¿Qué van a traer? Una gavilla. Esa gavilla, ¿qué será? Será por primicia de los primeros frutos de vuestras siegas. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis ¿qué? Aceptos. Pero ¿cuándo lo hará el sacerdote? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? A ver, ¿cuál es el día de reposo? Y el día siguiente del día de reposo, el domingo. ¿Cuándo se mecía la primicia? ¿Cuándo se levantaba la primicia en el templo? El domingo. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Quién me dijo sábado? Él resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. El séptimo día, ¿cuál es? Es decir, el último día es el sábado. ¿Y Jesús resucitó cuándo? El primer día de la semana. Así que Jesús es la primicia. Y es interesante este paralelo que hay entre las primicias que se levantaba cuando se llevaba la primicia de la primera cosecha. Luego se levantaría, es decir, eso garantizaría de alguna forma el que la cosecha sería abundante. Aquí se dice que Jesucristo, que resucitó el día después del día de reposo, es primicias. Si es primicia, significa que otros van a resucitar como Él resucitó. ¿Está entendiendo? Es decir, el concepto del apóstol Pablo es: Jesucristo es el primero que resucitó para no más volver a morir. Antes de Jesús resucitaron otros, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién resucitó antes de Jesús? Lázaro. ¿Quién más? El hijo de la viuda. ¿Quién más? La hija de Jairo, pero creo que ella no murió, estuvo a punto de morir. Ah, no, sí, ya había muerto. ¿Quién más? Talita. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro, por ejemplo, y la resurrección de Jesucristo? Lázaro volvió a morir y Jesucristo no murió más. Muy bien. El concepto de resurrección que se aplica para Lázaro y los demás es un concepto de restauración a la vida. Pero el concepto que se aplica en Jesús y en la resurrección que se desprende del concepto doctrinal
es una resurrección diferente. Es levantarse de entre los muertos, vencer la muerte para siempre. Es para nunca más volver a morir. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bien, ya tenemos que Jesucristo es la primicia, dice el texto. Volvamos por favor a Primera de Corintios. Luego dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre entró la muerte al mundo? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es este hombre? Si él Adán pecó. Y cuando Adán pecó, Adán abrió las puertas, las compuertas del pecado. Adán peca y Adán abrió las compuertas del pecado. Y la inundación del pecado entró a la humanidad. Pero con el pecado, ¿quién más entró? La muerte. La muerte entra agarrada de la mano con el pecado. Así que cuando Adán peca, Adán propicia los medios para que la muerte se enseñoree de la humanidad. Cuando Cristo resucita, Jesucristo está derrotando a la muerte. Y por la victoria de Jesús sobre la muerte garantiza la resurrección de todos los que están en Cristo. Si Cristo derrotó a la muerte, todo el que está en Cristo vence la muerte en la persona de Jesús. Así como en Adán potencialmente todos pecaron, en Cristo potencialmente todos resucitarán. Es decir, todo hombre puede vencer la muerte siempre y cuando reciba a Jesucristo como el Salvador de su alma. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien. Aquí tenemos que detenernos un momentico y vamos a adentrarnos en la doctrina de la resurrección. Lo primero que tenemos que entender es que la resurrección se presenta con dos naturalezas. Hay una resurrección, la primera resurrección, que es para vida, y hay una segunda resurrección que es para muerte. Por favor, quiero que me acompañen a Daniel capítulo 12, verso 1 al 2. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 12, ¿lo tienen? 12, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Ok, el concepto de dormir en el polvo de la tierra se refiere a muerte, a los que han muerto y están en el polvo de la tierra. Ok. Dice, y unos, ¿para qué? Para vida eterna. Ahí tenemos un grupo, ¿verdad? Y otros, ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Observe que hay dos grupos. Hay un grupo que es para vida y hay otro grupo que es para qué. Observe que en el Antiguo Testamento los judíos tenían ese concepto de la resurrección con dos naturalezas, una para vida y otra para muerte. El asunto es que en el Nuevo Testamento los judíos siguen teniendo esa misma concepción, pero es ahora el Señor Jesucristo el que emplea el mismo concepto. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5. Y quiero que revisemos versículos 28 y 29. ¿Lo tienen? Dice el verso 28. Está hablando Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están ¿dónde?
En los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, primer grupo. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. Cuando tratamos de la doctrina de la resurrección, hemos entendido ya que esta doctrina se soporta en la resurrección del Señor Jesucristo. No es posible hablar de resurrección sin creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Pero la naturaleza de esta resurrección va en dos sentidos. Hay un grupo o hay una primera resurrección, y hay una segunda resurrección. La primera resurrección, su naturaleza es para vida. La segunda resurrección, su naturaleza es para condenación. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo ratifica Jesús en el Nuevo Testamento. Espero que para tener mayor claridad vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es ¿qué? La primera resurrección. Si hay una primera resurrección, naturalmente hay una segunda resurrección, como evidentemente la hay. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. En este concepto escatológico, la primera resurrección, y de estos a los que se aplica en su aplicación primaria, se refiere a los salvados durante la gran tribulación. Es decir, los que fueron decapitados, los que vio Juan, el alma de los decapitados que vio Juan allá. Pero en su aplicación general, hablando de la naturaleza de la primera resurrección, abarca todo el grupo de los muertos en Cristo, los que son de Cristo. Ese primer grupo, los que son de Cristo, hacen parte de la primera resurrección. Luego hay una segunda resurrección. ¿Cuándo será esa segunda resurrección? Vaya conmigo al capítulo 20 de Apocalipsis, por favor. Y vamos a mirar ahora cuando culmina el juicio ante el gran trono blanco. Dice, verso 14. A ver, vamos a mirar desde el verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a quienes, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es decir, habían resucitado. Estos eran muertos que ahora están de pie ante Dios, grandes y pequeños. Pero esta resurrección ocurre después de la resurrección de vida, para entrar al milenio, antes del milenio. Y esta ocurre después del milenio. La primera resurrección de la que habla Apocalipsis 20, que tiene varias estaciones. Me voy a dedicar ahora a explicar los grupos en los que se subdivide la primera resurrección. Culmina en el milenio, para que todos entren al milenio y sean bendecidos allí. Pero esta segunda resurrección, que es para condenación, es cuando culmina el milenio ante el juicio del gran trono blanco. El verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa segunda resurrección tiene lugar para los que se perdieron, los que no resucitaron al sonar la trompeta. Tendrán parte en la segunda resurrección. A ver, espero que vayamos en orden. Déjenme y les repito. Estamos estudiando la doctrina de la resurrección con base en 1 Corintios capítulo 15. Hasta aquí hemos visto, primero, que la doctrina de la resurrección se soporta en la verdad absoluta de la resurrección del Señor Jesucristo. De esa verdad contundente se desprende ahora el concepto de los que son de Cristo. Todos los que murieron y son de Cristo van a resucitar. El asunto es que los que son de Cristo son varios grupos. Primero, están los muertos en Cristo, que encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos del 13 al 18. Dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Y nos vamos a reunir, es decir, los que resucitaron, los que murieron en Cristo pero resucitaron, y nosotros, si el Señor viniera hoy por la iglesia, pero que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, nos vamos a encontrar con los que murieron en Cristo pero resucitaron. ¿Dónde? En las nubes. Y allí nos vamos a reunir con el Señor. El Señor nos viene a buscar, nos recoge allí en las nubes y nos lleva a las moradas eternas, a las bodas del Cordero. Y así estaremos por siempre con el Señor. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. Así que tenemos en la primera resurrección, primero están los muertos en Cristo. Segundo, los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué va a pasar con Abraham? ¿En qué momento va a resucitar Abraham? ¿Qué va a pasar con los hombres de Dios, con los profetas de Dios del Antiguo Testamento? ¿En qué momento van a resucitar ellos? Y aquí algunos piensan que los santos del Antiguo Testamento no van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia con los muertos en Cristo. Lo que nos obliga a posicionar esta resurrección, de ser cierta este punto de vista, en por lo menos antes del milenio, después de la gran tribulación, en ese lapso de tiempo, en algún momento, al finalizar la gran tribulación, deberían resucitar. Hay otro punto de vista, el cual yo comparto, y es que cuando la Biblia habla de los que son de Cristo, dice en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses dice los muertos en Cristo. Observe que las dos expresiones son diferentes: los muertos en Cristo y los que son de Cristo. A ver, yo pienso que tanto los salvos del Antiguo Testamento como los salvos del Nuevo Testamento, ambos se salvan por el único medio de salvación, que es a través de Jesucristo. Alguien preguntará: bueno, predicador, yo le entiendo que la gente que murió en Cristo se salva porque ya Cristo murió para el tiempo de ellos. El problema es que cuando Abraham murió, Jesús ni siquiera había nacido. Ok, este leve conflicto se soluciona cuando entendemos que el plan de redención se planeó y se ejecutó desde la eternidad de Dios. Y en la eternidad de Dios, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, se está desarrollando el concepto de la imputación. La doctrina de la imputación, cuando estudiamos la carta a los romanos, les expliqué, recuerdo que les mostré por videobin, si recuerdan ustedes, les dibujé una carretera, porque la doctrina de la imputación es como una vía una carretera de dos sentidos, una que va, otra que baja. Por un lado está
Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, imagínense al Señor allá en la cruz del Calvario. En ese momento, el Padre está colocando sobre Jesús los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que ha de salvarse en la historia de la humanidad. Los pecados de toda la humanidad están en la persona de Jesús. Pero por otro lado, la justicia que hay en Jesús se está imputando en el hombre. Es decir, el Señor quita mi pecado y lo coloca en Jesús. Y el Señor toma la justicia de Jesús y la coloca en mí. Qué hermoso es el Señor. A su nombre sea toda la gloria. Así que cuando en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 dice: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa palabra se está dando desde antes que Jesús naciera. Por lo que considero correcto entender que los que son de Cristo o los muertos en Cristo deberían incluir también a los salvos del Antiguo Testamento. Bien. Si los salvos del Antiguo Testamento resucitan en el mismo momento que resucitan los muertos en Cristo, cuando ocurra el rapto de la iglesia, allí nos vamos a encontrar con Abraham, nos vamos a encontrar con Job, nos vamos a encontrar con todos los santos del Antiguo Testamento. Luego, si no fuera así, sino que los salvos del Antiguo Testamento resucitarán antes del milenio, en cualquier momento antes del milenio, entonces nos encontraremos con ellos cuando vengamos a reinar con Cristo. A su nombre sea toda la gloria. Este punto es irrelevante. ¿En qué momento van a resucitar los salvos del Antiguo Testamento? Es irrelevante. Luego, lo que sí es relevante es que ellos van a resucitar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Luego están los santos de la gran tribulación. Si el Señor Jesucristo viniera esta noche, todos nosotros nos vamos. Bueno, yo digo que todos nosotros. Ya usted sabrá y Dios sabrá si usted se va o no se va. Pero yo voy a hablar por fe y digo que todos nosotros nos vamos. Y los que me están viendo a través de Visión Triunfante, espero que usted también se vaya. Si la final trompeta sonara esta noche y el Señor viniera a levantar a su iglesia. Pero en este instante en el que somos arrebatados, los muertos en Cristo, primero que nosotros, serán resucitados. Luego nosotros nos vamos con el Señor. Se acabaron los problemas, se acabó todo y nos vamos con Cristo. En ese mismo instante, aquí en la tierra iniciará lo que se conoce como la gran tribulación, que es la semana 70 de la profecía de Daniel. 7 años que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Durante esos 7 años, la única manera para que las personas se salven, los que se quedaron, que desde mi punto de vista, humildemente digo, que dudo que nosotros los occidentales engrosemos esas filas, habrá uno que otro, y que realmente es mi forma de pensar. El mayor número de personas que se salvarán durante la gran tribulación realmente serán los judíos que rechazaron a Jesús porque no creyeron en Él como Mesías, pero que después de la gran tribulación, cuando el anticristo profane el templo, sus ojos se abrirán y se darán cuenta: ¡ay! Al que sacrificamos era el Mesías. Y cuando el anticristo le diga: déjense marcar o adórenme, los judíos se harán matar si es necesario, pero no se dejarán poner la marca. La única manera de salvación en ese momento es no dejarse poner la marca
ni el número de la bestia, ni el nombre de la bestia. Pero eso significa que van a torturar a las personas, los van a decapitar. Lo último es que van a decapitarlos. Que no te dejas poner la marca, niega a Cristo. No. A ver, a nosotros cuando nos explicaban esto y yo era un niño, nos decían, te van a sacar la uña y te sacan una uña. ¿Usted va a aceptar a Cristo? No, te sacan la otra uña. ¿Acepta a Cristo? No, te cortan los dedos. ¿Te dejas poner la marca? No, hasta que lo último que le corten la cabeza. Bueno, la Biblia no dice que sea así. A ver, pero a Satanás no le interesa el cadáver de la persona. A Satanás le interesa que la persona se deje poner la marca para que se vaya al infierno. Así que yo podría pensar que Satanás hará todo lo diabólicamente posible por presionar a los creyentes que se hayan quedado para que se dejen poner la marca y así se pierdan totalmente. Y pienso que Satanás utilizará todos los recursos que tenga para intimidar a los creyentes. Lo último que va a pasar es que los van a decapitar. Le cortarán la cabeza. Muy bien, mis amados hermanos. ¿Por qué, Pastor Carlos, usted cree que nosotros los occidentales, muy difícil que hagamos parte, es decir, que alguien que se quedó de la iglesia en Colombia o en Estados Unidos, se salve en esa segunda oportunidad? Mi amado, porque si ese individuo se quedó, es porque no andaba bien con el Señor. Es porque es esa clase de cristiano que dice, no voy a la iglesia porque no me saludaron. No, me desanimo porque no sé, porque canté y no me dijeron que canté bonito, porque prediqué y se burlaron de mí. Si esas niñerías hacen que un creyente se desanime y suelte su fe, mi hermano querido, ¿usted sí cree que ese individuo, cuando vea las cabezas de los que van delante corriendo y la sangre, y él sepa, a mí me van a hacer eso también, ¿usted cree que él va a decir, mátenme, pero yo no voy a negar a mi Jesús? Hermano, yo realmente no creo. Es decir, si no fue capaz de mantenerse firme aquí, que solo tenía que aguantarte a ti y soportarte a ti y soportarte a ti, voy a soportar semejante tortura. Mi amado querido, espero aterrizar a alguien que esté diciendo, ay, pastor, tranquilo, que si yo no me voy ahora, me voy. En la gran tribulación yo me salvo. Solamente que no me dejo marcar, me escondo. No, hermano, espera, que no es así tan fácil. Mejor arregla tus papeles y vete en este viaje. Que cuando suene la final trompeta, la escuches. Que cuando arriba digan, sube acá, tú puedas oír esa voz, oh gloria a Dios, y que puedas irte con el Señor. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿quiénes son los salvos durante la gran tribulación? Este grupo de personas que no se dejará poner la marca y por consiguiente les van a decapitar. Bueno, ellos antes del milenio resucitan. ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos van a entrar y van a reinar con Cristo también. Así que habrá esa resurrección antes del milenio para los que murieron siendo decapitados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero hay un quinto grupo que son, teniendo a Jesucristo como las primicias, hay un quinto grupo que son los santos del milenio. Durante el milenio habrá predicación y habrá salvación. A ver, yo no tengo tiempo para ahondar en los detalles escatológicos, pero una vez que termina la gran tribulación, o es decir, la gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Recuerde que una cosa es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, en el que Jesús vendrá, pero solo llegará a las nubes y levantará a la iglesia. No le verá todo ojo, solo le verán los que escuchen el sonar de la trompeta y suban, y los que resuciten en Cristo.
Nos vamos y durante 7 años estaremos allá en las bodas del Cordero, mientras aquí estará la gran tribulación. Se cumplen los 7 años, que es la semana 70 de la profecía de Daniel, y entonces llega el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahí sí Jesús viene literalmente y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y entonces viene a esta tierra, y allí sí todo ojo le verá. Con la segunda venida de Cristo se inicia lo que se conoce como la batalla de Armagedón, en el que el anticristo, el falso profeta y Satanás, la trinidad satánica, habrán convencido a todos los ejércitos de la tierra para hacer guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Allí el Señor Jesucristo toma al falso profeta y al anticristo y los manda a inaugurar el lago de fuego. A Satanás lo agarran y lo meten en una cárcel, en una prisión durante 1000 años. Por 1000 años no habrá diablo ni demonios en la tierra. El Señor Jesucristo va a reinar por 1000 años. Nosotros vendremos con Él, fuimos al cielo, regresamos y reinaremos con Cristo por 1000 años. ¿Cuáles serán las naciones que entrarán al milenio? Las naciones que fueron amigas de Israel y ayudaron a Israel. Entre ellos hay personas que no son salvas, que de alguna forma sobrevivieron a toda la gran tribulación. Recuerden que durante las 3 series de juicios que habrá en la gran tribulación, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, la creación, este planeta quedará prácticamente destruido. El mar no sirve, las aguas dulces destruidas, la vegetación destruida, y la raza humana habrá quedado tan diezmada que serán muy pocos. Y los que sobrevivieron a la gran tribulación y pasaron el filtro y entran al milenio, ellos tendrán que recibir la predicación. Dice la Biblia que durante el milenio el pecador de 100 años será maldito. Así que habrá gente que se salvará durante el milenio. Cuando termina el milenio, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué va a hacer Satanás? Vendrá a la tierra y va a engañar. Hermano, es terrible que durante 1000 años sin diablo, sin demonio, reinando el mismo Jesús aquí en la tierra, pero le sueltan al diablo y en pocas nada logra convencer a la gente y revolver a más de uno a decirle: rebélate contra Dios. Mira, y Satanás logrará hacer un ejército y se desarrollará Gog y Magog, la batalla final. Hay 2 batallas de Gog y Magog. La gran invasión de Gog y Magog, que puede ocurrir o antes del arrebatamiento o en la mitad de la gran tribulación, cuando venga el caballo rojo de la guerra, el segundo sello. Y esa es la gran invasión de Gog y Magog. Y está Gog y Magog, la batalla final, que será al final del milenio. Diferencia: en la gran invasión, Gog y Magog será literal. Algunos consideran que es Rusia y su líder, pero Rusia y su líder, por ser enemigos del evangelio, todos los países comunistas y de Israel no entrarán al milenio. Así que Gog y Magog, después del milenio, será el espíritu de Gog y Magog, porque ellos no entraron, y será la batalla final. Allí vendrá ya lo que será el juicio ante el gran trono blanco, y para entonces, y cielo nuevo y tierra nueva. Este planeta será destruido totalmente, y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la nueva Jerusalén será depositada allí, en ese cielo nuevo y tierra nueva. Será un nuevo planeta. Este dejará de existir. No se podrá entrar sin que haya una especie de transformación. Así que esas personas que sobrevivieron y entraron en el milenio y se convirtieron a Cristo, tendrán que ser transformados como lo seremos nosotros si el Señor viniera en este momento y nos arrebatara. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección, su naturaleza es de salvación, de vida. Se subdivide en los siguientes grupos. Primero, Cristo, las primicias, 1
Primera de Corintios 15, 23. Segundo, los muertos en Cristo, que será la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Para los que están anotando también, Primera de Corintios 15, 22 al 23, que lo leímos. Y capítulo y versículos 51 al 58. Número 3. Los santos del Antiguo Testamento. Ya les dije, algunos piensan que van a resucitar durante la gran tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Otros pensamos que hacen parte de los muertos en Cristo y que por lo tanto resucitarán juntamente con los que han muerto en el Señor. Y para esa cita escriba Job capítulo 19, verso 25 al 26 y Daniel 12, 1 al 2. Número 4, los santos de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Y número 5, los salvados durante el milenio. Isaías capítulo 65, verso 20. Si no alcanzó a escribir, mañana cuando llegue a casa vuelve a escuchar la enseñanza y ahí con calmita escribe. La segunda resurrección es para condenación. Son la resurrección de los impíos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahí están las dos resurrecciones. El primer grupo para vida se subdivide en estos 5 grupos que le he dado. Y la segunda resurrección es para muerte y son los impíos que se pierden. El tiempo no me dio para hacer preguntas. No sé si de todas maneras alguien haya hecho alguna pregunta en las redes sociales o si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. El tema quedé por la mitad, ahora viene, ya será para el próximo jueves. Vamos a tratar sobre la pregunta que Pablo responde: ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Y qué cuerpo vamos a tener cuando seamos resucitados? Esa sería la segunda parte de la enseñanza. Hoy estudiamos el fundamento de la resurrección, estudiamos la naturaleza de la resurrección. Para el próximo jueves vamos a estudiar la forma y la naturaleza del cuerpo resucitado. Amén. ¿Alguna pregunta? Ok, alguien estará diciendo que nadie pregunte porque ya es tarde. Le hacen una pregunta al pastor y nos echa aquí 15 minutos más. Colóquese de pies, por favor, tenga la bondad. Este tema, la doctrina de la resurrección, es un tema fascinante, es un tema importante, porque repito, en él se fundamenta nuestra fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es firme, nuestra fe es sólida. Nosotros no creemos en un Cristo muerto y derrotado. Creemos en un Cristo vivo que reina por los siglos de los siglos. Quiero que levantes tu mano y le des gracias al Señor. Padre, gracias te doy. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos esta bendición hermosa de poder compartir tu palabra y desarrollar este tema tan hermoso como es la doctrina de la resurrección. Gracias te doy por la vida de cada hermano, los que han seguido a través de Visión Triunfante, los hermanos que están aquí. Gracias te doy, Señor, y te pido con todo mi corazón que por favor esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones. Que nuestra fe, que nuestras convicciones se hagan más sólidas, más fuertes, Dios mío, con base a tu palabra entronada en nuestros corazones. Tú resucitaste, tú eres el Señor, venciste la muerte y por tu resurrección nosotros también resucitaremos y seremos transformados en cuerpos de gloria. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos aplauden a nuestro Dios en esta hora preciosa? Aleluya. Quiero despedir a la audiencia de Visión Triunfante. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron en la transmisión y en lo que ha sido la reapertura o el relanzamiento de nuestra página Visión Triunfante Oficial. Gracias por acompañarnos.
Quiero también agradecer a todos los que nos ayudaron a compartir esta publicación, a los que ya entraron a la página, le dieron me gusta, se suscribieron a nuestro canal. Quiero agradecerles con todo mi corazón. Gracias, porque de esta manera nos ayudas a llegar a otras personas con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Gracias, un fuerte abrazo, y en nombre del equipo de Radio Visión Triunfante y la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el barrio 7 de Abril de la ciudad de Barranquilla, Colombia, les saludamos con mucho cariño a todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y les esperamos el domingo a la transmisión de nuestras 2 escuelas dominicales. Dios les bendiga. Y nosotros nos preparamos rápidamente para orar y colectar los diezmos y las ofrendas del Señor. Padre y buen Dios que estás en el cielo. Hemos aprendido a honrar a Jehová y afrontar como misión uno de los retos más grandes: avanzar Hemos aprendido a honrar a Jehová y afrontar como misión uno de los retos más grandes: avanzar.